Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Cada vez hay más creadores de contenido en redes sociales. Hay muchísimos formatos, ideas, tipos de contenido y medios, pero el objetivo suele ser el mismo: llamar la atención de nuevas audiencias y conseguir seguidores fieles. Para los que creamos vídeo específicamente, sea cual sea el tema, lo que buscamos es que vosotros, los espectadores, se queden en el vídeo el mayor tiempo posible, lo disfruten, comenten y se suscriban. Pero para eso hay que tener ciertos conocimientos y preparación previa. La escritura de un guión, por ejemplo, y el texto que se añade al vídeo es vital para que funcione. Y es por eso que hoy te presentaré una guía sencilla de 5 pasos para optimizar los textos en los vídeos. Ojo, que nunca hay una fórmula segura con la creación de contenido, pero sí hay algunas recomendaciones útiles que pueden ayudarte a subir las vistas y el engagement en redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o Facebook. Asimismo, también te daré algunos tips que pueden hacerte evitar errores comunes que cometemos todos los creadores de contenido, sobre todo cuando estamos empezando. Y nada, si te gusta el canal no olvides suscribirte y darle a la campanita, ya que cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Hay vídeos en redes sociales que no necesitan ni siquiera audio para transmitir un mensaje. Estos son capaces de mostrar su narrativa con puro texto en la pantalla. Una herramienta muy, pero que muy útil incluso para marcas, pues cuando se sabe utilizar bien, tiene el poder de enganchar a los espectadores. Para hacer esto correctamente, es importante saber escribir bien. Ahí está la clave: entender qué se escribe, por qué y para quién. Pues bien, aquí hay 5 pasos sencillos para añadir texto a tus vídeos y que puedas contar una historia con esas palabras. ¡Vamos allá! Empieza con un gancho. Cuando compartes un vídeo en redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o incluso YouTube, hay una métrica llamada el ratio de abandono, o también llamado drop-off, que esto mide cuando las personas dejan de ver el vídeo y empiezan a hacer alguna otra cosa, como ver fotos, historias o lo que sea. Y es que en realidad el usuario utiliza Facebook o Instagram para relacionarse con contenido personal y entonces no sorprende que dejen de ver un contenido tras algunos segundos. Y esta métrica suele ser bastante deprimente para los creadores. Las personas en promedio solo ven entre 10 y 15 segundos del vídeo. Pero eso significa que, a diferencia de YouTube, la prioridad en esas redes sociales es que el contenido más vital de tu vídeo se muestre en los primeros segundos. Y ya te digo, YouTube es otro rollo. Aquí la gente busca contenido más largo, más elaborado, y cuando dan al play es para quedarse unos minutos. Así que si logras mostrar lo que consideras el punto fuerte de tu vídeo, es muy posible que los usuarios tomen la acción que tú esperas. Y así, al escribir o superponer un texto, la oración más poderosa de todas debe estar allí, en esos primeros instantes del vídeo, ya que si no, se irán. Igualmente, si eso lo acompañas con lo mejor que tengas en cuanto a contenido visual, es muy probable que llames la atención de varias personas. Y si no tienes un metraje muy interesante, pues la importancia de escribir un gancho como un título bien elaborado es todavía mayor. Algunos lo llaman un título al estilo BuzzFeed, que es un título emocionante que no revela, sino que sugiere lo que el espectador va a obtener del vídeo, despertando así su curiosidad, lo que hace que se queden viendo. O sea que si tienes un vídeo con animales peligrosos, por poner un ejemplo, en vez de titular el vídeo con una frase como "el hipopótamo es el animal que más muertes ha causado este año", podrías reformularlo como "no te esperarás que este animal sea el más mortífero del año". ¿No lo ves más interesante? Ofrece tu información más valiosa. Pues bien, tras tu gancho titular, la información más interesante de tu contenido debe seguirle. Aunque muchos piensan que lo correcto es dejar lo mejor para el final, el formato de Facebook e Instagram te empuja hacia una estructura de pirámide invertida en la escritura. Esto significa que lo más denso, importante e informativo debería estar en los primeros segundos justo después del titular. Sea una historia, una reseña o un tip, trata de ofrecer lo más interesante primero, y eso hará que el espectador se quede más tiempo para conocer el contexto de la historia en todo su esplendor. En el cuerpo de la historia añade contexto y detalles, ya que ya has ofrecido lo mejor que tiene, pero
Si has logrado que un espectador se quede más allá de los primeros segundos, es momento para que expongas todo tu conocimiento sobre sea cual sea el tema que estés hablando. Contexto histórico, curiosidades, detalles... Todo eso puede ser relevante para la persona y puede ser resaltado también con textos cortos superpuestos en la pantalla. Y si tu vídeo es corto, no tendrás mucho tiempo para expandirte, pero si puedes ofrecer todo lo que consideres importante, pues mucho mejor. Añade una capa extra de valor. No dejes que tu espectador se vaya sin darle un toque más de valor al contenido. Las personas tienen todo tipo de contenido para consumir que también busca llamar su atención, pero si ofreces valor, se quedarán contigo hasta el final y no irán a buscar otras cosas. Puede ser que lo hagas con una oración que explique el porqué, tu preocupación por tratar un contenido en específico, o cuál es tu expertise para saber de eso, o incluso dar un giro final a todo que despierte la curiosidad para un próximo vídeo. Añade un CTA o llamada a la acción. Y aquí, al final del vídeo, es el lugar correcto para añadir un CTA. Y esto no tiene que ser necesariamente que pidas compartir con amigos. Quizás quieres ofrecer la posibilidad de conocer otros vídeos tuyos o invitar a hacer comentarios sobre algo en específico que debes atender después en otro vídeo o en los mismos comentarios. Si el espectador siente que la acción que toma es valiosa para ti o para su propio consumo de contenido, es posible que hagan clic donde tú quieras. Y bueno, ya que hemos hablado de estos 5 sencillos pasos, te puedo dar ejemplos para entender mejor cómo llevar a la práctica estos conocimientos de forma efectiva, ¿no? Mola, ¿eh? Imagínate que un vídeo empieza con este título. Este aparato revolucionario permite que toques la guitarra en segundos. Esta es una frase correcta porque ofrece claridad sobre las expectativas que tiene el consumidor sobre lo que va a encontrar en el vídeo. Y además se afinca en la innovación. Y si alguien está buscando temas relacionados a eso, dejará de deslizar y verá el vídeo. Y después de ello tiene que venir la información más valiosa. En este caso puedes decir que aunque nunca hayas agarrado una guitarra en tus manos, podrás tocar en segundos si adquieres el producto. Es como el Guitar Hero, pero con una guitarra real, que es lo que vendría después para atraer más la atención. Y es una información valiosa que sigue apelando a la curiosidad del espectador. En este momento, la intriga ya ha sido activada en algunas personas, sobre todo los que quieran tocar ese instrumento de forma sencilla. Luego empieza el cuerpo del vídeo con el nombre del producto, mencionando que fue un gran éxito en una demostración reciente e incluso añade un clip corto de esta presentación. Así dejarás claro que funciona y que muchos lo aprueban. Para el contexto, el vídeo muestra cómo funciona el producto. Aquí indica que hay que ponerlo en la guitarra y presionar el botón para que al instante puedas tocar acordes perfectos. Luego, indica que es un sistema de aprendizaje y su objetivo no es usarlo para siempre. Y tras esto, viene el nivel extra de contenido valioso que se añade al final. En este caso, explicar cómo el inventor tuvo la idea y desarrolló el producto. Y el CTA final es, puedes comprarlo ahora mismo en el siguiente link. Como puedes ver, este vídeo corto es muy funcional. Sigue los 5 pasos que hablamos e incluso ha servido a esa compañía para vender cientos de dólares en su producto. No es una estructura compleja ni nada así. Solo hay que saber aplicarla para que te funcione en tu contenido. Y ahora, hablando de errores que se cometen al principio, sobre todo cuando haces contenido de este tipo, es sobre todo cuando usas los textos superpuestos y te falta formalidad. Es decir, muchos guionistas, escritores, escriben estas oraciones como si de un ensayo académico se tratase. Y eso suele desalentar al espectador de seguir viendo lo que tu marca ofrece, ya que cuando se hace el guión para un vídeo de redes sociales, la estructura debería ser más conversacional, es decir, hablar normal, de una manera un poco informal y fluida. Por lo general, en redes sociales, el contenido se asemeja más a cómo las personas hablan en una reunión de amigos o en un bar que en una presentación en la universidad. Entonces, después de que tengas un primer borrador del guión, lo mejor es que lo revises leyéndolo en voz alta y si suena como algo que te diría un amigo, pues mucho mejor. Y ojo, que esto generalmente funciona tanto en vídeos orgánicos como también en avisos publicitarios, o tanto en vídeos cortos como estos o en YouTube. Y nada, los textos en una pantalla son una buena forma de contar una historia sobre tu marca o tu producto o servicio ofrecido. Y la clave está en su escritura. Si sigues los 5 pasos, es posible que tu vídeo tenga mayor cantidad de visualizaciones, comentarios y un ratio de abandono bastante menor. Y es que al final la idea es que pienses como consumidor, ¿no? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cómo te gustaría que la marca te hable? ¿Y qué fórmula es más correcta para vender un producto?
¿O no es así? Y nada, ¿qué te ha parecido estos 5 pasos? ¿Crees que son útiles? Déjame saberlo en los comentarios, que ya sabes que los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es tremendo. Si no eres suscriptor, si no lo eres, pues darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.